nos encontramos en Baja California Sur y en este video les vamos a enseñar todo lo que tienen que saber acerca de Balandra, considerada por muchos la playa más bonita de México. También vamos a visitar el Tecolote, una playita que está aquí al ladito. Y les vamos a mostrar un lugar muy local y muy bonito para ver el atardecer. Pues vamos a echarnos un chapuzón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues Balandra es un paraíso que se encuentra a tan solo 30 minutos de La Paz y a 2 horas y media de Los Cabos. Cheque nada más esta chulada. ¿A poco no está bien bonito? Algo muy característico de aquí es que el agua es muy poco profunda. Uno puede caminar metros y metros y metros y el nivel del agua no sube. Chequen todo lo que hemos caminado, que serán como unos 200 metros y el agua no nos llega ni a las rodillas. Todo esto son bancos de arena, lo que hace que el agua se vea tan cristalina y adopte estos bonitos tonos turquesas. Pues a lo que venimos, amigos, al agua patos. Ahí va. ¿Qué tal? Es el gusanito así de... Ven, estoy en cara y ¿a dónde me llega? Muy importante que sepan es que actualmente hay 2 horarios para ingresar, ya sea de 8 a 11 o de 12 a 3. Y de los 2 horarios a nosotros nos gusta más venir al mediodía porque el sol ya está arriba y es cuando los colores se ven más intensamente. Lo único es que pues es cuando hay más gente. Les recomendamos que lleguen unos 20 minutitos antes para formarse porque hay cupo máximo. Antes no se cobraba la entrada, pero ahora sí tiene un costo por haberse declarado área natural protegida. Básicamente es lo del brazalete y todas las áreas naturales en México tienen esta cuota de recuperación. Acá entre nos, amigos, cuando se les acaban las pulseras no cobran. Y la pregunta del millón, ¿el agua es fría? La realidad es que el agua sí es fresca, pero ahorita con el sol a todo lo que da se disfruta bastante. En general en invierno el agua sí se siente fría y si le suman que esté nublado y haya viento, no, se siente un friazo. Ya nos tocó una vez así y ni ganas de meterse a nadar. Rubí hasta traía chamarra ese día en la playa, imagínense, amigos. Ahí viene Rubí. No, esto está más frío que un cenote. No, a mí no me mienten. Está frillito. Dicen que si te metes completamente, se te quita el frío, vas. Sí, tú. Chapuzón, vas. Pero pasando el invierno, el agua se empieza a sentir más calientita. Aquí abren todo el año. Uno puede venir cualquier día a disfrutar de este paraíso. Nuestra recomendación es que si vienen varios días, chequen muy bien el clima y elijan venir el día que haya más sol y menos viento. Hay aplicaciones gratuitas como Windsurfer que te predicen cómo van a estar los aires. Además, ya se la saben, entre más sol, mejor se aprecian los tonos turquesas. Por eso nuestra insistencia de que vengan en un día soleado. Eso sí, si no quieren quemarse, tráiganse sus acuáticas de manga larga. Eviten usar bloqueador si quieren nadar. Un ícono de Balandra de La Paz es la piedra en forma de hongo. Desde la entrada hay que caminar unos 500 metros, la verdad es que no hay pierde, ahí donde vean un montón de gente, ahí es. Cuenta la leyenda que se llama Balandra porque esta roca tiene forma de balandra, que es un barco de vela de un solo palo. Venir a Balandra y no tomarnos foto con el hongo es como no haber venido, así que ni modo, amigos, a formarnos. A formarnos, moro. Amigos, pues les presentamos al muy famoso, muy mencionado y sobre todo fotografiado hongo de Balandra. Esta peculiar roca en forma de hongo se ha ido formando a través de millones de años debido a la erosión, por el agua y por el viento. Toda esta zona corre muchísimo viento. ¿Cuánto creen que pese, amigos? ¿Cuánto le calculan? 20 toneladas. Y como dato curioso, en 1989 unos turistas se subieron a la piedrota y se cayó. Y aquí duró tirada alrededor de 3 años hasta que un gringo financió su reconstrucción. El único requisito que dio fue que pusieran una placa con el nombre de su mamá, porque cuando vino su mamá le gustó bastante este lugar. Miren, si ponen mucha atención, aquí abajo se ven los tubos, los soportes que pusieron y al parecer aquí estaba la placa. Ya no se lee nada, la verdad. De hecho, cuando se terminó su reconstrucción, se le dio un tiempo de vida de 30 años. ¿Y qué creen? El próximo año, en 2023, se cumple este tiempo. Así que es muy probable que si no le dan mantenimiento, en los próximos años se empiece a inclinar poco a poco hasta que se vuelva a caer. Miren, y de hecho ahí ya se ve craqueado, ¿eh? No sé si sea normal el efecto de la roca o ya la llamada de que hay que darle mantenimiento.
Sí, uno tiene que cargar la hielerita y todas sus cosas. Aquí aguas con la cholla. Miren quién ya vino a refugiarse abajo de las piedras como cavernícola. Está fuerte el sol, amigos, está fuerte. Oigan, amigos, pues aquí en Balandra no hay venta de bebidas ni de alimentos. De nada. Así que cada quien puede traerse su hielerita, sus bebidas y su comida. Ya nos conocen, nosotros nos trajimos nuestros juguitos y unas papitas. A ver. Rubí Caguamas, ya se la saben, amigas. A su salud, amigos. Lo que sí es que aquí no hay botes de basura. Todo lo que generen, amigos, de regreso. Tráiganse su bolsita. Se vale disfrutar, pero hay que dejar estos lugares naturales tal y como los encontramos. Me la voy a acabar, ¿eh? Por cierto, hay palapas que son gratis, pero son muy poquitas y se llenan luego. Si quieren apartar una de esas, tienen que ser de los primerititos en llegar. Pero no se preocupen, amigos, porque hay muchas rocas que dan sombrita. No olviden traerse su toallita y por aquí también aprovechamos para traernos la dona inflable. ¡Inflale, bebé, inflale! ¡Ayúdame! Venga, tú puedes. Tienes pulmones más grandes que yo. Échale, sí se puede, sí se puede. Piensa en la foto, Déjenme agarrar energía, amigos, De hecho, les recomendamos que ya se vengan desayunados. Nosotros antes de llegar aquí pasamos a echar taco. Venimos a un puestecito de birria aquí a 3 cuadras del kiosquito del Malecón. Ya saben que acá en Baja California Sur hacen muy buena birria. Y muy importante es que la mayoría de los lugarcitos y restaurantes abren después de las 8 de la mañana. Hay muy pocos que abren desde temprano. Aquí abren a las 6. La verdad es que no hay pierde. En Google Maps pueden buscar la tienda Coppel de Madero. Pues provechito. ¡Cling! Y en cuanto a hospedaje, en Balandra no hay hoteles. Nosotros les recomendamos que busquen un Airbnb o un hotelito cerca del Malecón de La Paz. Nosotros vimos varias opciones desde 700 pesitos. ¿Ustedes qué preferirían, amigos? ¿Echarse a descansar bajo la sombrita así como Rubí, con esta vista? ¿O bajo el sol, broncearse? Bronceate, bebé. Sombrita. Bueno, sol cuando traiga mi manga larga y flotando en la dona. Mira, así que chiste. Ay, qué a gusto está esto, no sabes. La gloria. Me encanta estar aquí en la dona. Nos podemos quedar aquí por siempre. Pero yo no tengo dona. ¿Me compartes de tu gloria, nena? ¿Quieres sentir la gloria? A ver. Ya no te voy a quitar de la dona, vas a ver. Venga, tú puedes. ¿Y? No manches, sí es la gloria, ¿eh? Te dije. Sí es la gloria. Para los que se quieran venir en transporte público está el Playa Bus, que va recorriendo todas las playas desde La Paz hasta el Tecolote. Sale cada hora a partir de las 8 de la mañana desde la terminal de autobuses Águila. En el Malecón de La Paz. Balandra. Yay, Rubí paseándome. Miren ese barquito, es otra manera de visitar Balandra por medio de una embarcación. Desde La Paz salen diferentes veleros, lanchas, hasta yates que te traen aquí a Balandra y a otros puntos de interés. Nosotros lo que más les recomendamos es que renten auto y vengan por su propia cuenta para que estén a sus ritmos. Aunque si tienen pocos días o traen una agenda muy apretada, pues está la opción de los tours. De hecho, si se hospedan en Los Cabos, hay un tour que visita Todos Santos, La Paz y Balandra. En la descripción del video les dejamos más información. Pásenle a ver nuestro video.
Por cierto, nos hicieron la recomendación de caminar arrastrando los pies porque en toda esta zona hay rayas. Sobre todo hay estos animalitos en la playita enfrente, la que está abajo de la antena. Y pues no es que sean agresivos, simplemente es su reacción, su defensa natural. Si de repente alguien se sienta sobre ti, pues ¿qué haces? También por esa área hay una parte que de hecho es de otra tonalidad, es más profundo y tiene corriente, entonces para allá no hay que ir. Evitemos esa área, al cabo hay bastante por donde andar. Otra de las actividades que se pueden hacer aquí en Balandra es el senderismo. Hay varios caminitos por arriba de los cerros en donde se tienen vistas panorámicas. Aquí al ladito del estacionamiento está el más conocido, pues vamos a ver qué tal la vista. Miren qué bonita vista empezamos a tener. Miren, allá está la playita y todo esto es mangle. El mangle es súper importante para este ecosistema porque es zona de nidación de muchísimas especies, desde aves, pescados e incluso camarones. Y como dato curioso, aquí se encuentran 3 de los 4 tipos de mangles que existen en México. Y este es muy especial porque es uno de los pocos de todo el país que se encuentra rodeado de vegetación desértica. Miren, esta plantita es una cholla, es un tipo de cactus. De hecho, a la gente de La Paz se les dice cholleros, de gente que vive entre las chollas. Ya se imaginarán cómo abunda esta planta aquí. ¿Qué tal esta primera vista de la bahía de Balandra? Está increíble, ¿no? Pero todavía hay una mejor. Vamos hasta la punta del cerro. Vamos hasta la punta del cerro. Dijimos que hasta la puntita, amigos. Todavía falta, todavía falta. Esta es la parte más dificililla, pero nomás con cuidado, con cuidado. Miren, esas que se ven allá son dunas. Allá no hay que subirse, amigos. Prohibido. ¡Lo logramos! ¡Llegamos hasta la punta! Así es como se ve desde acá arriba. ¿A poco no? Una chulada. Amigos, aquí podemos ver por qué Balandra es tan increíble. Tenemos playa, montañas, mangle, desierto, cactus, dunas, todo en un mismo lugar. Y justamente por esta gran diversidad, tanto de flora como de fauna, fue declarada Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. ¡Yeah! Miren, Rubí ya sacó el tripié para la fotito. Hay que aprovechar, ¿ve? No todos los días tenemos esta hermosísima vista. Miren, por ahí está el estacionamiento, todas esas son las palapitas, la gente disfrutando del agua. Allá está la parte profunda donde no hay que ir, allá están las rayas. Por este lado tenemos ya el mar abierto, el famoso Mar de Cortés. Allá chiquito, chiquito está el hongo, de hecho ni se ve, casi ni se ve. Y por la parte de arriba todos estos son senderos, uno puede ir caminando por ahí. De hecho, ahí a lo lejos se ve una personita. Nuestros dos senderos favoritos son precisamente este, porque en menos de 10 minutos ya estás aquí, y el mirador de enfrente. Para llegar a ese sendero, la entrada es como 1 kilómetro antes de llegar a Balandra. Miren, esta es la entrada del sendero, allá está la entrada de Balandra, todo eso es carretera, ahí dejan estacionado su auto y a darle. Vamos a entrar para que vean qué tal la vista por acá. Miren, este cactus gigante es un cardón. Como 3 veces yo, ¿no? Dicen que llegan a medir hasta 18 metros. De hecho, creo que el más alto está en Baja California. En Tijuana, ¿no? Sí, creo que en Tijuana. Es una caminata de aproximadamente 25 minutos y no hay pierde, solo hay que darle para arriba. Siempre caminando hacia la antena. Miren, Rubí bien tapadita con su toalla, amigos. No crean que siempre estamos bajo el sol. Siempre nos protegemos cuando podemos. Por allá vemos más mangle. Es zona núcleo, zona de anidación. Para allá no hay que ir. El ecosistema es muy delicado. Hay que respetarlo, amigos. Chequen, este parece ser pitaya dulce y aquí al ladito pitaya agria. Tenemos 2 tipos de pitaya aquí en Baja California Sur. Tenemos, ¿ya te crees chollero o qué? Miren, chollas, 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 chollas. ¡Lo logramos! ¡Llegamos! Contemplen la vista de Balandra desde este lado. ¡Qué bonito! Miren, a primera vista tenemos la playa de Balandra.
luego está el Tecolote y hasta atrás Espíritu Santo. Esa isla que está ahí atrás, amigos, es Espíritu Santo. Definitivamente vale la pena venir hasta acá. Esta es la recompensa de una buena caminata bajo el sol. Muy importante, no se les olvide agua, porque sí da sed. Y hay que caminar con mucho cuidado y solamente en el sendero, porque si nos caemos, nos espinamos o nos sale algún animalito, aquí no hay nadie para asistirnos, amigos. Pueden hacer este sendero ya sea antes o después de visitar Balandra, dependiendo del horario en el que elijan venir. Solo recuerden que a las 11 y a las 3 sacan a todo mundo de Balandra, así hayan llegado 20 minutos antes, todos para afuera. ¿Les gustó la vista desde la antena? ¡Sí! Sí. Mirador de Balandra. Está súper interesante ver toda la variedad de cactus y plantas. Se ven todos iguales, pero si los observan con atención, tienen sus diferencias, amigos. No son nada iguales, amigos, no son nada iguales. Amigos, y otra recomendación, pongan su celular en modo avión porque aquí no hay red telefónica, para que no se les gaste la pila y puedan tomar muchas fotos. Ya luego suben todo a Facebook e Instagram cuando regresan a La Paz. Ay, cuidado, cuidado. Oigan, hay muchas piedras filosillas, así que hay que caminar con cuidado. Me saqué el susto de mi vida. Miren, todas estas bolitas parecen como caquitas, son tubitos de arena. Han de ser como de almejas, la verdad ni idea. Oigan, pues aprovechando que está cristalino, nos trajimos nuestro snorkel, pero la verdad es que no vimos mucho. Los pocos pececitos que vimos, los vimos al ladito de la playa y de hecho se ven desde arriba. Está padre para que los niños jueguen y si ponen atención van a ver por ahí algunas conchitas, algunas, ¿sí son conchitas? Caracolitos con el animalito. Caminando por ahí así. Algo muy notorio de aquí es que sube y baja la marea. Ya nos ha tocado que el agua está a tope hasta el hongo y otras veces como ahorita que no hay nada de agua. Bajó tanto la marea que podemos caminar por aquí. Miren, no hagan confianza, casi se nos ahoga la mochila, de repente se subió la marea. Amigos, pues ya va siendo hora de irnos y vean, ya al final es cuando menos gente hay aquí en la piedrita. Qué rica está la arena, amigos, súper finita. ¡Ay, una conchita! Hay que dejarlas ahí, no hay que llevarnos conchitas ni nada. Déjenme taparla para que nadie se la lleve. Miren, amigos, antes había renta de kayaks, pero recientemente los clausuraron, no sabemos por qué. Ni modo, ahí se las debemos. A ver si en la siguiente visita ya nos toca. Y en cuanto a sanitarios, hay baños secos, o sea, no utilizan agua. Cuando uno termina de hacer sus necesidades, hay que echarle cal. Y hay que echarle muy bien, amigos, hay que ser considerados con el siguiente que entra al baño. Por cierto, los baños no tienen costo, son de propina voluntaria, así que den una buena cooperación. Yo creo que limpiar baños secos no es el mejor trabajo del mundo. Amigos, pues vale totalmente la pena venir a Playa Balandra y subir al mirador. Nos encanta que aún se conserva como una playita virgen, no hay construcciones ni vendedores ambulantes. Las 3 horas que pasamos aquí se nos pasaron rapidísimo. La verdad es que nos hubiera gustado quedarnos más tiempo, pero por otro lado está bien que haya estas medidas para que se siga conservando este paraíso. Y es que cada vez es más popular y más gente quiere venir. Pues está bien que haya 2 turnos para que todos tengamos chance de conocer este paraíso. Ya ven el dicho, de lo bueno poco, y como quiera hay muchas otras playas aquí cerquita para que sigamos disfrutando del mar. Hora de decirle adiós a Balandra y seguir a la siguiente playita. Vámonos. Vámonos. Miren, a las 11 y a las 3 que se acaban los turnos de visitas, así queda de solo Balandra. Oigan, y aquí al ladito de Playa Balandra está Playa El Tecolote. Aquí sí hay venta de alimentos y bebidas. Miren, ya nos pedimos un coquito, está bien helado, bien fresco, bien sabroso. Oh, está bien heladito, bien heladito. A unos cuantos pasos tenemos la playita. Aquí los colores también están preciosísimos. Eso sí, la corriente está un poquito más fuerte. Aguas, aguas. Allá enfrente tenemos la isla Espíritu Santo, otro de los atractivos de La Paz. Pásale a ver nuestro video. Y por allá atrás, amigos, está un cerro con forma de tecolote. Por eso se llama esta playa así. La verdad es que nosotros aún no le hallamos la forma, pero si vienen ustedes y la encuentran, nos dicen. Por acá hay renta de camastros, de mesitas, de paddleboard, de kayaks.
está bueno para pasar la tarde. Ya nos rompieron aquí el coquito. Pues ya hizo hambre, venimos a uno de los restaurancitos de la playa. Hay como 3 o 4, venimos al más grandecito que se llama El Tecolote. ¿Qué tal? Nuestra primera fila aquí. A su salud con esta bonita vista. Saludcita, saludcita. Nos pedimos unos camarones zarandeados, unos tacos gobernador. La verdad es que se tardaron bastante en traernos, aproximadamente 1 hora, y llegaron fríos. Esperemos que haya valido la pena. Esperemos que compense el sabor, ¿eh? Hay que echarle a cada ambiente. La verdad es que los platillos sí estuvieron ricos, tienen un muy buen sazón, pero el servicio fue muy malo, amigo. Primero un mesero nos dijo que había un consumo mínimo de 500 pesos, luego el otro mesero que nos atendió nos dijo que no había problema. Ojalá que sí lo mejoren, amigos. Miren, este senderito conecta el Tecolote con Balandra. Díganle adiós al Tecolote, adiós. Adiós, adiós. Al parecer ese chiquillo de allá es el Tecolote, amigos. Está bien chiquillo, ni se ve. Hemos llegado al Cerro de la Calavera, aquí es donde vamos a ver el atardecer. Por ahí por donde va Rubí es uno de los caminitos para subir al cerro. Acá enfrente tenemos el Hotel City Express. Acá en medio del camellón uno puede dejar su carro. Y pues a darle, amigos, vámonos. Miren, choya, otra choya. Está buena la subidita, ¿eh? Venga, vamos. A darle, a darle. Y luego no ayuda mucho que venimos en chanclas. Aguántenme poquito, amigos, mientras les voy explicando que este lugar se llama el Cerro de la Calavera, porque cuando uno viene por la carretera y ve de frente este cerro, se ve una forma de calavera. A darle, a darle. Venga, baby, ¿cómo vas? Ay, voy bien. Vamos con la Ramona. Me distraes, me distraes. Ya casi, ya casi. Ya estamos aquí en el ojito de la calavera. Así se va viendo el paisaje. Lo logramos, amigos. Lo logramos. No llegamos hasta arriba, sino hasta los ojitos de la calavera. Aquí tenemos sombrita y una muy bonita vista. La verdad está rápido de subir, fueron como 5 minutos. Eso sí, está muy empinado y algo resbaloso, así que tengan mucho cuidado. Miren, Rubí ya está preparando la foto. Foto. Miren, están bien locochonas las cuevas. De hecho, se dice que antiguas tribus nómadas llegaron a andar por estos lugares. Aquí hay que cruzar, hay que brincar para acá para descubrir. ¡Uy! La vista volada. ¿Quieren una leyenda, amigos? ¡Sí! Nos acaban de contar que hace muchos años un español y un indígena pelearon por el amor de una mujer. Los dos perdieron porque durante el duelo se cayeron de este cerro. La mujer, sintiéndose culpable de esta situación, también se lanzó del cerro, se suicidó. Y se dice que desde entonces se ven las 3 calaveras. Sí, amigos, no es una sola calavera, son 3 calaveras las que se ven en el cerro. ¿Qué opinan de la leyenda, amigos? ¿Ya vieron las 3 calaveras? ¿Ya le agarraron la forma? Pues aquí, además de tomarse la foto, lo que hay que hacer es sentarse y disfrutar del espectáculo. Miren, les presento a Joaquín. Hoy nos sentamos al lado de él. Él siempre está aquí viendo el espectáculo. Pero qué bonitos colores nos tocó hoy, ¿eh? Especialmente aquí en La Paz nos han tocado unos atardeceres muy, muy bonitos. Y ya de noche se empiezan a prender las luces de la ciudad. Chulada, qué chulada. Oigan, pues vámonos antes de que nos oscurezca totalmente. Y por cierto, el lugar es muy seguro. Siempre viene gente local a ver la puesta de sol. De hecho, los lugares favoritos para ver el atardecer son aquí y a lo largo de todo el malecón. Amigos, y ya
ya por último nos venimos a cenar al Malecón. Cuando anden por Baja California Sur, no dejen de probar los hot dogs. Acá le llaman jates. Vean nada más, vean nada más. Están bien sabrosos y es que no utilizan el típico pan Bimbo. Es un pan más esponjosito y le ponen una cremita blanca que utilizan para todo. Está bien buena, ¿verdad? Está bien buena, está bien buena. A ver, fíjese. Están bien buenos, amigos. Literal son de apuestecito. A nosotros nos gusta mucho este que se pone exactamente enfrente del kiosco del Malecón. Amigos, pues con estos ricos jates nos despedimos de este video. Esperemos que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse al canal. Y ya saben que los queremos, los adoramos. Besos, abrazos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¿Todo bien?